Ahí está. Bueno, como les decía, la idea es que repasemos un poquito algunos conceptos centrales que vimos en la clase anterior. Conceptos centrales en cuanto, vamos a cambiar esto, ¿no es? Organismos. Ahí está, conceptos centrales en cuanto a la población como tal. ¿Sí? Esto, déjenme ver. Bueno, esto eran, nosotros se acuerdan que habíamos, el concepto de población tiene que ver esto, ¿no? Estaba definido como el conjunto de individuos que tienen, que comparten el tiempo y el espacio, ¿no? Con conjunto de individuos, obviamente perteneciente a la misma especie biológica. Y que había una manera que comúnmente era denominada como la verdad ecológica de la vida, que tenía que ver con una ecuación lineal, que determinaba cómo eran las variaciones en cuanto a variaciones espaciales, variaciones temporales, perdón, en cuanto al tamaño de la población. Y que esa ecuación, la verdad ecológica de la vida, tenía que ver con la cantidad de individuos que nacían por unidad de tiempo, los que morían, los que ingresaban por inmigración y los que se iban por emigración, ¿sí? Y esa ecuación nos daba una idea de el tamaño de la población. Y después se problematizaba en función de si un individuo era realmente un individuo tal como nosotros lo entendemos, o lo vemos, lo percibimos, y allí metíamos los individuos modulares, que por lo general nosotros asociamos a las plantas como módulos, ¿sí? Como construcción de módulos, donde cada módulo tiene la capacidad de continuar creciendo, desarrollándose, y que ese módulo estaba, esa unidad funcional o módulo de menor tamaño, perdón, estaba constituido por una yema, su entrenudo y la hoja, ¿no? Y eso después se podría continuar el crecimiento del individuo. Y que en ese caso, de esos individuos modulares y tomando como punto de partida el módulo, hablábamos o lo describíamos como ramets, ¿sí? ¿Recuerdan? Y que aquellos individuos que provenían de la reproducción y la fecundación del cigoto era considerado como los individuos genéticos o los genes. Entonces, por un lado teníamos los individuos clonales y por otro lado tendríamos los individuos genéticos. Después también habíamos visto que en función de la cantidad de veces que entraban en estado reproductivo las especies, se podían agrupar en especies semélparas y en especies iteróparas, ¿no? Las semélparas eran aquellas especies que solamente tenían un evento reproductivo a lo largo de su ciclo vital, mientras que las iteróparas podían tener más de un ciclo reproductivo a lo largo de su ciclo vital. Y dentro de la cantidad de veces que se podían reproducir a lo largo de su ciclo vital, también tenía que ver, o teníamos que poner en cuenta, en qué momento podían entrar en estado reproductivo. ¿Sí? Era si las especies en ese sentido iban a ser consideradas discretas o continuas, ¿sí? Temporalmente, en función de que las discretas solamente tienen una época definida del año donde entran en estado reproductivo, mientras que las especies que se agrupan como de reproducción continua se pueden reproducir en cualquier momento del año. ¿Sí? Y volviendo al concepto de población, nosotros habíamos dicho que la población tenía lo que son atributos primarios y lo que son atributos secundarios. Los atributos primarios eran aquellos atributos que estaban relacionados a que podían modificar el tamaño poblacional de manera directa. O sea, con una simple variación de ese atributo primario, se veía afectado el tamaño de la población. Entonces, si nosotros decíamos que la verdad ecológica de la vida era los nacimientos, menos la muerte, más las inmigraciones, menos las emigraciones, cualquier perturbación sobre uno de esos atributos repercutía de manera directa sobre el tamaño poblacional.
mientras que los atributos secundarios tenían que ver con modificaciones de manera indirecta, con cómo algunos atributos justamente pueden repercutir sobre el tamaño poblacional, pero no de manera directa, sino a través de, o indirectamente. Y esto tenía que ver con ponerse a analizar un poco más la población que estábamos estudiando, como por ejemplo la proporción por sexo, de la cual estaba integrada esa población. Sí, nosotros partimos del hecho de que hay dos sexos claramente identificados, y que uno requiere el otro para la reproducción. También podíamos identificar por clases de edades y fundamentalmente si la madurez sexual también está relacionada a alguna edad en particular y así, ¿no? La proporción sexual, la dispersión que tenían los individuos en el espacio. Si un individuo necesita del otro para reproducirse y si el otro individuo se encuentra en sus proximidades, es más probable que tenga éxito reproductivo, mientras que si está más alejado es más probable que no lo tenga, ¿no? Bueno, esos son los atributos secundarios. Y habíamos hablado, bueno, esto de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, esto del ciclo vital, ¿no? Porque siempre nosotros hacíamos referencia al ciclo vital este, de la especie. Y nosotros decíamos que el ciclo vital nosotros lo podíamos entender como un patrón, o sea, algo que se repite, ¿sí? Que pone en consideración el crecimiento, el desarrollo y la reproducción a lo largo del ciclo a lo largo de la vida de una especie, del organismo, ¿sí? Entonces, era para poder caracterizar cómo era el crecimiento, el desarrollo y la reproducción a lo largo de la vida de ese organismo, ¿sí? Y que de acuerdo a Begon, que es el libro de cabecera que nosotros tenemos, se identifican 5 tipos principales de ciclos vitales, ¿no? Este es un ciclo vital bastante interesante que tiene que ver con las semillas, ¿sí? Con especies que se propagan a través de semillas. Acá nosotros tenemos una etapa donde hay una dispersión de la semilla, que la semilla a su vez puede tener un efecto que le llamamos dormancia, bueno, después viene la germinación, después viene el establecimiento, después viene el crecimiento vegetativo, y finalmente la reproducción de la planta, que vuelve a formar semilla, y el ciclo, ¿sí? Vuelve a iniciar. Y acá algunos de los factores, procesos interesantes para estudiar, pero eso, bueno, lo verán en otro momento. Y acá eran uno de los 5 modelos, ¿no? De ciclo vital. Acá teníamos que ver con la etapa juvenil de crecimiento, la etapa reproductiva y la etapa de senescencia reproductiva, ¿no? Como el ciclo vital, eso que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Que era ese patrón de crecimiento, desarrollo y reproducción, está sintetizado esquemáticamente en este tipo de gráfico. Bueno, esto tenía que ver con lo que ya habíamos dicho, la heteroparidad, la semiparidad. Y finalmente, estos patrones que eran interesantes, que tenían que ver con, por ejemplo, especies anuales, en estos dos gráficos B y C, donde la diferencia es la amplitud o el tiempo que lleva el crecimiento vegetativo o juvenil, y el momento y la duración del evento reproductivo. En el gráfico B es al final del ciclo vital de este organismo, ¿sí? Que evidentemente es semélparo, ¿sí? Mientras que en el gráfico C estamos ante un organismo que tiene un crecimiento juvenil corto, y su ciclo reproductivo dura a lo largo desde ese momento de la madurez sexual hasta el final de su vida, ¿sí? Estamos en un caso de heteroparidad. En el gráfico D tenemos ya una especie plurianual que tiene eventos reproductivos luego de una fase juvenil, año a año, pero con si bien es heteróparo porque tiene más de un evento reproductivo a lo largo de su ciclo vital, tiene un momento muy marcado de su etapa reproductiva. Entonces se dice que son heteróparas, pero discretas. Y acá tenemos el mismo caso anterior de heteroparidad, donde luego de una fase juvenil empieza su ciclo reproductivo, su fase reproductiva, perdón, pero la fase reproductiva dura de manera continua durante todos los años posteriores, ¿sí? Hasta la senescencia. Esto es generalmente un caso
de especie iterópara, pero con reproducción continua. ¿Sí? No necesariamente llega la fase reproductiva, puede llegar hasta el final del ciclo del organismo, puede, puede interrumpirse antes de la senescencia del organismo, como es por ejemplo en el caso de nosotros como especie, pero tiene una duración prolongada y se puede dar en cualquier momento. Y finalmente, teníamos un conjunto de especies que tiene una fase de crecimiento juvenil bastante extensa, larga, ¿sí? Y donde la reproducción se da sobre el final de su crecimiento, de su fase de su ciclo de crecimiento. Esto también suelen ser consideradas especies semel, para donde tienen solo evento reproductivo al final de su ciclo vital. Y bueno, en este caso, hay semel para largo crecimiento de reproducción discreta y semel para el largo crecimiento de reproducción continua. ¿Sí? Esto es lo que hablábamos del pulpo la vez pasada, que el pulpo tiene una fase juvenil larga, se reproduce sobre el final de su ciclo vital, pero se puede reproducir en cualquier momento. Y después, finalmente, habíamos hablado de tabla de vida, ¿sí? Como las tablas de vida, que era un resumen por clase de edad de la mortalidad, o de las tasas de mortalidad, que operan sobre una población. Y ahí habíamos hablado de tabla de vida de corte, ya sean horizontales, o tabla de vida estáticas o verticales. Las horizontales tenían que ver con hacer un seguimiento desde lo que ingresan a la población, los individuos que ingresan a la población, hasta hasta que muere el último organismo de esa población que inició. ¿Sí? Y el caso más esquemático que se brindan en los libros es el de los grillos, ¿sí? Mientras que las verticales, generalmente utilizadas o empleadas para organismos más longevos, donde se trata de tomar una instantánea de cuál es la distribución por clase de edades de una población en un momento determinado y analizar cómo será el devenir de esa población en el tiempo. Y finalmente, habíamos hablado de las curvas de supervivencia, que decíamos que se construían a partir de lo que son las tablas de vida, y que eran una expresión de la dinámica demográfica, ¿sí? Que tiene la población objeto de estudio. Y nosotros la entendemos como esquemáticamente, como diagramas que representan la probabilidad que tienen los organismos de sobrevivir en determinada clase de edad, ¿sí? O en distintas edades. Por ejemplo, si nosotros decimos que esta es la supervivencia, ¿sí? Y esta es la edad de los organismos, vamos a decir que hay una alta probabilidad en la gráfica, la curva de tipo 1, ¿sí? Se experimenta una alta probabilidad de supervivencia en las primeras clases de edades, o sea, muchos individuos nuevos, neonatos, sobreviven, ¿sí? Y recién la senescencia o la muerte opera sobre la población al final de su ciclo vital, ¿sí? Es un ejemplo muy clásico de eso, las poblaciones humanas, por lo general, ¿sí? Donde hay una alta probabilidad de supervivencia de los neonatos, los juveniles, ¿sí? Y que estos se mantienen y sobreviven hasta el final de su ciclo vital, donde la mortalidad es más que exponencial, ¿sí? Luego era el tipo 2, donde tanto la mortalidad como la supervivencia se mantienen relativamente constante a lo largo del tiempo. Y finalmente la de curva del tipo 3 es donde hay una alta mortalidad en los primeros estadios de este organismo, y luego se experimenta sobre los individuos que sobreviven, experimentan bueno, la supervivencia hasta el final de su ciclo vital, que sería acá, donde se juntan las tres curvas, ¿sí? O sea, mueren mucho a temprana edad, y luego los que sobreviven, logran sobrevivir, pueden completar su ciclo vital, ¿sí? A diferencia de la de tipo 1. Y esto habíamos dicho que no le Profe, vamos a... Sí, ¿cuál sería un ejemplo de tipo 2 y de tipo 3? bueno. El tipo 3 es más sencilla. La del tipo 3 tiene que ver con, por ejemplo,
con anfibios, por ejemplo, con los anuros, sapos, ranas, tiene ese tipo de muchos insectos, ¿sí? Donde, por ejemplo, no sé si lograron leer en el Begon el ejemplo del Cortipus bruneo, que es el grillo, ¿sí? Que es ¿sí? Imagínense ustedes, ¿no? La población inicia con 44.000 individuos, y al siguiente estadio, que es la ninfa 1, se murió el 90%. Entre 44.000, que es este valor, y 3.500, hay más del 90% de individuos que se mueren. Ese es esto. Lo puedes pensar en mosquitos, lo puedes pensar en moscas, lo puedes pensar en peces que desovan. Vieron que van los peces, tienen una gran cantidad de huevos, ¿sí? Para que sean fecundados en el mar o en el agua dulce, donde sea, y después hay una alta mortalidad. Las tortugas marinas también, que colocan una gran cantidad de huevos y de individuos que emergen, y después lo que sobreviven y llega al final de su ciclo vital son muy pocos, ¿sí? En cambio, los mamíferos en general, que tienen un cuidado en general de las crías, suelen tener este tipo de curva, la de tipo 1. Pero, por ejemplo, en la de tipo 2, se habla mucho de las poblaciones humanas con menores recursos económicos, ¿sí? O niveles de ingresos bajos, donde la alimentación y la supervivencia o la mortalidad infantil es importante, ¿sí? Y después, las del tipo 2 suelen ser mucho también las plantas, ¿sí? Donde la mortalidad puede aplicar en cualquier momento del ciclo vital de la especie, ¿sí? Y se mantiene relativamente constante. Por ejemplo, acá lo vamos a ver. Es Phlox drummondi, que era la planta anual que era como un ejemplo muy parecido al del Cortipus bruneus, donde ustedes fíjense cómo, si bien al principio es relativamente elevada la mortalidad, sobre todo en estadio entre 2 y 3, que en este caso los intervalos se agruparon en función de la cantidad de días, no de tamaño. El primer intervalo es de 0 a 63 días, y empiezan con 996 individuos. Entre los 66 y 124, eran 668, o sea, se murió un tercio de la población. Después se volvió a morir otro tercio, y después empezaron a morir menos, porque ya quedan 100 individuos, 190 individuos, y empezaron a pasar 1000. 190, 176, 176, 172, 60, ¿sí? Se mantiene relativamente constante, ¿no? ¿Y qué es esta curva de supervivencia? La de la B, no sé si la ven. Sí, sí, profe. Sí, se entendió. ¿Sí? Y al final, bueno, ya cuando termina su ciclo vital, mueren todos. Pero bueno, o sea, esto recuerden que son modelos, ¿no? Que no es que vamos a encontrar este esquema así perfectamente en los ejemplos que nosotros revisemos. Bueno, profe. ¿Se entiende, Marisol? Sí, sí, se entendió. O sea, los esquemas de supervivencia tienen que ver eso, ¿no? Con cómo es la supervivencia de los organismos que pertenecen a esa especie en función de la edad que tienen. Entonces, la respuesta que hay generalmente son esos tres tipos de situaciones. Que sobrevivan cuando nacen y lleguen que la gran mayoría sobreviva y llegue al final de su ciclo vital, es tipo 1, o su inversa es que muchos individuos en sus primeros estadios mueran y sobrevivan unos cuantos, y que esos lleguen y completen su ciclo vital, que sería la curva de tipo 3, y después una intermedia que va oscilando entre ambas, ¿sí? Hay etapas donde mueren muchos, etapas donde sobreviven y así. Generalmente es como más segmentada, o si lo ves gráficamente como una escalera, ¿no? Una línea, un trazo continuo, así como por ahí lo dicen los esquemas. Bueno, y ahora acá, modelo de crecimiento poblacional. O sea, le hice ese repaso como para que
podamos entrar en esto. ¿Sí? Estas tienen que ver con poblaciones. A ver, un segundo, quiero ver esto. Y también son unos grafos que se utilizan para ver o estudiar la dinámica poblacional, o sea, cómo es la variación en el tamaño en función del tiempo, ¿no? Y, generalmente en este caso, en el caso de las pirámides poblacionales, el agrupamiento de individuos en función de alguna clase de edad en particular. En estos gráficos que ustedes están viendo acá, se toman o se analizan poblaciones humanas, y estas poblaciones humanas están vinculadas al nivel de desarrollo económico que tienen estos países, ¿no? Entonces se toman situaciones, digamos, como situaciones económicas de países diferentes, a partir de lo cual después se generaliza, ¿sí? Por ejemplo, toman a México como un país, ahora se lo llamaría emergente, antes eran más conocidos en función de lo que se definía como desarrollo, si eran desarrollados o subdesarrollados, y después toman la pirámide poblacional de la población de Estados Unidos y la de Suecia, ¿sí? El tamaño poblacional, bueno, esto, ¿no? Puede variar en función del tiempo y de las características reproductivas que experimentan las especies, ¿no? Esto que habíamos dicho anteriormente, si la especie era semel, paraiterópara, si eran discretas o si eran continuas, por eso el repaso, ¿sí? Y el objetivo de la dinámica poblacional era estudiar los cambios que en función a la cantidad, al tamaño, al número, ¿sí? Que sufren o que afectan a estas poblaciones, intentar determinar las causas de esos cambios y predecir su comportamiento a futuro, ¿sí? A fin de poder analizar las consecuencias lógicas o ecológicas de estos cambios. Entonces, por ejemplo, acá nosotros, una de las cosas que se puede observar es que hay una muy baja probabilidad de supervivencia, por ejemplo, en países como México, de los individuos, de las personas que llegan, las personas longevas, ¿sí? Que llegan o que superan los 60 años de edad, ¿sí? Mientras que en los países con economías más consolidadas, la cantidad de individuos que llegan al final de su ciclo vital es mucho mayor, al menos proporcionalmente, ¿sí? No estamos hablando de valores absolutos, pero sí hablamos de proporciones, ¿no? Acá hay un alto porcentaje de individuos que llegan o que superan los 60 años de edad, en comparación de estos países. A su vez, los países estos emergentes, de economía más débiles, tienen una alta tasa de natalidad, que es lo que se ve en la parte baja de la pirámide, ¿sí? Mientras que los países con economías más consolidadas suelen tener tasas de natalidad bastante bajas, ¿sí? Y mucho más bajas son en estos países nórdicos, europeos en general, donde se ve invertida la pirámide poblacional. O sea, cada vez lo que se observa es que cada vez hay menos incorporación a través de crías a esas poblaciones humanas, ¿sí? O sea, se reproducen poco en el sentido que no dejan descendientes. Y ahí es que también surge esa necesidad de los países europeos de los procesos migratorios, ¿no? Acá no estamos hablando no se está analizando la migración. Si esto, por ejemplo, si la mortalidad opera en cada clase de edad, ¿sí? De manera ascendente. No ascendente en cuanto al valor, pero digo, cada clase de edad siempre va a tener una mortalidad, siempre va a haber una mortalidad específica por clase de edad. Entonces, si nosotros iniciamos poblaciones con tamaños relativamente chicos o bajos, ¿sí? Esto, si bien se mantiene bastante estable, como en el caso de Suecia, esto se puede ir achicando en el tiempo, en la medida de que cada vez haya menos incorporación, ¿sí? O sea, menos crías. ¿Se entiende ahí? Lo que se ve gráficamente acá, lo que se ve Sí, profe. Profe, pero ¿por qué ese hecho?
de que en los países que prácticamente desarrollados la tasa de natalidad es muy baja. Es una buena pregunta, pero, o sea, también son las pautas de Para mí tiene desarrollo. que ver con para mí tiene que ver con el tema de esto de la concientización, de los métodos anticonceptivos y todo eso para mí. Por una parte, sí, seguramente hay un mayor desarrollo de conciencia de eso, ¿no? De los cuidados este, Claro. que se tienen para evitar los embarazos, por una parte. Y por otra parte, bueno, el sistema en el cual están insertas esas poblaciones que están exigentes, donde prevalece, entiendo yo, ¿no? La incorporación de esas personas al sistema económico a través de la generación de empleo, y que el empleo puede ser ya sea de mano de obra calificada o no, hace que privilegien eso, ¿no? Esa etapa de formación y de desarrollo laboral por encima de una etapa de desarrollo familiar, si se quiere decir así, ¿no? O sea, tienen hijos generalmente, o experimentan la consolidación familiar a través de los hijos hacia al final de su etapa reproductiva. O sea, tienen hijos de personas grandes, ¿sí? Igual es un fenómeno a estudiar, yo no tengo tanta herramienta como para analizarlo, pero sí me parece interesante verlo, poder analizar. Porque hay un libro bastante interesante que bueno, por lo menos para mí desde la ecología, de que, bueno, si uno entiende o lo que uno entiende como evolución, es no solamente que todos los individuos somos diferentes, conformamos una población, eso es lo que se denomina el pensamiento poblacional de Darwin, es decir, todos somos indiferentes, ¿sí? Ahí ya sale el cartelito, eh, sino que o somos únicos, ¿sí? Y que a partir de la reproducción, el nuevo individuo que se genera también es único y hay una recombinación a nivel genético, y que esa recombinación a nivel genético, si es favorable, será seleccionada, ¿sí? O experimentará supervivencia a través de lo que él denomina la selección natural, ¿no? Entonces, para que esos cambios que se producen y para uno poder perpetuar los genes de uno, se supone, o lo que se espera, es que todos los individuos devengan en otros individuos. O sea, que todos los individuos puedan reproducirse, ¿sí? En la medida en que mayor número de crías deja, mayor probabilidad de éxito tiene ese individuo de dejar sus genes en la población. Porque todo cambio que se produzca a nivel del código genético no tiene sentido si ese cambio no queda dentro de la población. O sea, ustedes piensen en cualquier ejemplo, ¿no? Pero un individuo X de una especie Y, que se le produce una modificación por recombinación cromosómica o por mutación, lo que sea, ese cambio en la secuencia génica no va a tener éxito, ¿sí? Y por ejemplo ese cambio sea favorable, ¿no? Porque, no sé, puede abrir o deglutir una mayor cantidad de alimentos, o puede reproducirse en un mayor número, no sé, o puede extender su vida, qué sé yo, mayor tiempo. No sé, ese cambio no va a ser exitoso en tanto y en cuanto no quede instalado dentro de la población en la que está inserto. ¿Sí? Profe, Sí. también estaba pensando en otro factor que es la superficie del terreno del país, porque Suecia, o sea, no es un país, no tiene un terreno, una superficie de territorio más grande como la de México, en comparación de México y Estados Unidos. Con Estados Unidos Porque seguro que no, pero fíjate, no sé si con México serán tan diferentes en tamaño. Suecia no es un país pequeño. mm, Lo veamos y ahora enseguida nos van a echar de acá, pero lo veamos, porque me parece que no pasa por el tamaño, sino por el acceso a de muchas variables, múltiples causas, ¿no? mm, Qué sé bien. yo, esto que decían ustedes, el nivel de conciencia que adquieren las poblaciones juveniles a partir de esto, ¿no? No sé, de la educación sexual integral, que es interesante,
Seguramente acá lo que estamos viendo que puede suceder es que hay muchos números de personas o un gran número de personas que quedan embarazadas en edades juveniles, y seguramente acá no, ¿sí? Pero también tiene que ver con el nivel de ingreso económico que tienen esas personas, ¿sí? O sus familias, donde lo que se privilegia es la formación individual, ¿sí? O la realización individual, por encima de una formación de una familia a temprana edad, digamos, ¿sí? Y después lo que tiene que ver es esto también como la medicina en este caso, y también la estabilidad económica, les permite que su población llegue en mayor proporción al final de su ciclo vital, ¿sí? Eso también tiene sus consecuencias, digamos, o sea, que ustedes tengan poblaciones humanas donde cada vez sea mayor la proporción de personas que llegan al final de su ciclo vital, se traduce en que las políticas de esos estados seguramente ponen en foco a esa población, ¿no? Porque ustedes si se imaginan que a partir de los 60, 65 años ya entran en edad no laboral, y si ustedes tienen una gran población, una gran proporción de esa población en esa edad, se termina siendo, visto desde el punto de vista de la economía del país, un costo, ¿no? Muy grande, financiero, sostener toda esta población, que ya no aporta al sistema, según esa lógica, ¿no? ¿Se entiende? Hay que analizarlo, y nosotros desde la ecología podemos dar un poco la mirada esta, más biológica. Después los factores sociales que contribuyen a que se desarrollen este tipo de pirámides poblacionales, que no son pirámides sociales, sino son poblacionales, a mí se me escapa. Pero bueno, esto. Y acá también hay en esto también se espera que en estos países, como por ejemplo gráficamente acá México, haya también una situación de una alta mortalidad, no de una alta, pero que la mortalidad juvenil sea mucho más grande que la mortalidad en estos otros países. O sea, esta pirámide poblacional todavía podría ser todavía mucho más ancha de lo que es, ¿sí? Yo lo que quería llegar con esto, con la selección natural, es que, bueno, que lo que se espera es que un organismo deje la mayor cantidad de cría posible, porque eso es lo que garantizaría, por una parte, que sus genes perduren en esa población, ¿sí? Y que los cambios que ocurren a nivel de ese individuo también puedan ser internalizados dentro de la población. Eso es lo que uno por lógica espera que opere en la selección natural. Ahora, en estos países es lo que Monod llama la evolución al revés, ¿sí? Que acá las poblaciones, las personas, las parejas que forman familia, que tienen un mayor nivel económico y de estudios, al contrario de lo que se espera por selección, tienen muy bajo número de crías, ¿sí? Y él habla, dice, ¿no? Las poblaciones con altos niveles de ingreso y niveles de estudio, o niveles académicos, suelen tener, no sé, un hijo por grupo familiar, ¿sí? Con lo cual todo lo adquirido por esa persona, por ese individuo, generalmente no puede traducirse en un cambio a nivel poblacional, porque bueno, él dice eso, ¿no? Habría que profundizar mucho más de lo que dice. Pero no se puede realizar debido bueno, al bajo número de descendientes que deja. Mientras que las poblaciones pobres, esto es muy biologicista todo lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero mientras que las poblaciones pobres se caracterizan por dejar un gran número de individuos, ¿sí? Tienen muchos hijos. Es bastante jodido lo que se dice en ese sentido desde la biología, y por eso es que nuestra recomendación siempre es hacer una lectura biológica de eso y no una lectura social, porque no tenemos la herramienta para hacerlo. Pero bueno, esto, por ejemplo, ¿no? Esto, lo que tiene que ver con las dinámicas poblacionales, a la economía le interesa muchísimo, ¿sí? Y de hecho, el surgimiento del estudio de la dinámica poblacional, el surgimiento de las tablas de vida, esto que decíamos, que las tablas de vida
estudia específicamente cómo opera la mortalidad por cada clase de edad, que podría ser cada peldaño de esta pirámide, para la desarrollan los bancos principalmente, para poder tener una proyección de cuánta gente llega a ser viejita, por ejemplo, y trabajar con los seguros de vida. ¿Sí? Fíjense en ustedes, la lógica de eso era justamente saber en qué momento, o sea, qué probabilidad tenemos nosotros, qué probabilidad tenés vos, qué probabilidad tengo yo, qué probabilidad tiene fulano de llegar a los 80 años de vida. ¿Sí? Una probabilidad del 0,2%. Eso te dice que 2 de cada 10 llega a 80 años, a 80 pirulos, y a partir de eso ellos construyen los sistemas de seguros. Eso se empezó a estudiar en la década de 1910, más o menos, entiendo yo, como que hubo un gran desarrollo, la solicitud de los bancos para poder establecer cuánto tenías que pagar una cuota de un seguro. Si tú, o sea, en la medida que es lo mismo que los seguros estos de sepelio, que no me acuerdo cómo, de previsión social, que en la medida que son más grandes, más pagas, porque se supone que estás más próximo a morirte. ¿Sí? Lo mismo con los seguros de vida. Cuando sos joven, tu seguro de vida es muy bajo, pero cuando tenés 40 años, tu seguro de vida va a tener otro valor, cuando tenés 50 otro, y así sucesivamente. Así que bueno, ahora salimos y volvemos a entrar. Esto es así. Ya te paso el enlace. Ya. Bueno, profe. Ahí vengo.